Freud aún no había publicado ninguno de sus escritos sobre técnica psicoanalítica. Tú vas a trabajar en la interpretación de los sueños. Nos vamos a dar cuenta que no hay técnica. Pensamos que leyendo a Freud vamos a ver técnica del cómo se hace. Tú podías ser psicoanalista porque estás pasando por un análisis, pero es por tu autoanálisis. Sí. Te autoanalizas y te autorizas. Desde 1912 ya anda regañando a la gente. Si no pasas por un análisis, puedes ser alguien peligroso para ti mismo y para las otras personas. Sean bienvenidos una vez más a su programa de confianza. Muy interesante este capítulo porque seguimos con la clase del bendito libro de Nos vamos a transformar en un analista. O más o menos, eso es lo que nos intenta explicar. Por allá va. Por allá va. Por allá va. Digo, se puede confundir porque por el título, pero sean bienvenidos, vamos a darle. El Jerry está emocionadísimo desde la semana pasada, no saben cómo, ni en la universidad estudió tanto el cabrón. Y Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué ondita, Rodri? No, pues de maravilla. Pues ya no son los martes de frutas y verduras, pero ya son viernes de chismecito analítico, psicoanalítico, y justamente estas clases son para encontrar la problemática de convertirse en un psicoanalista. Porque qué ganas de ser psicoanalista, pero también es de dónde está localizado ese analista, a pesar de que tengas ganas de ser psicoanalista. Sí. Y pues bueno, toda esta información la saco del libro de Manuel Hernández, Localización del analista, la formación psicoanalítica de Freud a Lacan. Esta es la clase 2. En la clase pasada situamos a Freud en 1897, cuando mencionaba que el negocio era muy pobre, no tenía frutos y que tenía... A la fecha, Freud, a la fecha. Sigue igual, ¿no? Sigue igual. Pero que Freud temía que mejorara el negocio porque no le iba a dar tiempo de su propio análisis. También mencionó Freud que se dio cuenta que con los sueños era la vía para encontrar cosas de uno para poder ser analista. Tenías que pasar por el análisis de sí con los sueños, entonces ya podía ser psicoanalista. Esto es 1897. En esta clase 2 vamos a hacer un brinco a 1910. A esto se refiere Rodrigo de que ni en la universidad leía ni escribía tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, lo voy a poner así como si fuera la pantalla. Y lo voy comentando y vamos haciendo pausas, ¿va, Rodri? Va. Entonces, 1910. Freud en ese tiempo aún no había publicado ninguno de sus escritos sobre técnica psicoanalítica. Tú vas a trabajar en la interpretación de los sueños. Nos vamos a dar cuenta que no hay técnica sobre cómo hacer una interpretación de los sueños. Eso va a estar muy interesante porque lo tomamos como que sí. Sí, ese es un grave error. Ese es un grave error que casi todos hacemos, que pensamos que leyendo a Freud vamos a ver técnica del cómo se hace, y Freud, o al menos yo no me he encontrado en un libro que diga cómo le hace. Hay ciertas pistitas, hay ciertas migajas, hay ciertas... Más bien hay advertencias. Ándale. De lo que te puedes encontrar. De lo que te puedes encontrar. Pero así como técnica de que así sea, no. O sea, incluso meramente lo del diván, o sea, no te dice que se tienen que recostar. Te dice que tiene que ser como más cómodo, y la manera más cómoda es así. Pero no te dice que tiene que ser así. O sea, ese es un pequeño detalle. Y todos nos imaginamos un consultorio psicoanalítico ¿así? Con el diván y así. No, porque él atendía en una cama. En esta... sí, cierto. Ay, se me fue el nombre.
¿De qué? Anao. Ajá, ajá. De Anao. Anao estaba en cama y ahí es donde la atiende. Y en la película aparece como en un camastro de jardín y ahí es Mm, donde la atiende. Entonces, él no dice que tiene que ser en un diván. Nosotros lo adoptamos y ahora nosotros decimos que tiene que ser un diván y pinches sí. divanes carísimos, no, Aparte, ¿no? Sí, aparte. sí, ya están hechos para los Sí, psicoanalistas, sí, ¿no? sí, Para su no, no. consultorio. Y el negocio sigue mal, Freud. No, pero ese es como un ejemplo de que Freud no te dice tal cual las Ajá, no cosas. te dice Te cómo es habla la de su investigación, técnica. sí, 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 Y sí. menos en ese tiempo, la de la interpretación de los sueños. Entonces va a Sí, estar bueno cuando hagas esa investigación. sí, sí, sí. Bueno, entonces en ese tiempo, quien aspirara a transformarse en un analista solo podía hacerlo atravesando la experiencia del análisis con un psicoanalista. Pero aquí está la problemática. Porque en ese año, en 1910, todavía ese análisis podía ser un autoanálisis. Ujú. Entonces, tú podías ser psicoanalista porque estás pasando por un análisis, Ujú. pero es por tu análisis, por tu propio análisis, por tu Sí, autoanálisis. sí, sí. Tú Te te autoanalizas. autoanalizas y te autoautorizas, Ajá, ¿no? En pocas sí, palabras, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Digo, todavía estaba en pañales esto del psicoanálisis, ¿no? En ese tiempo. Ujú. Cuando Freud inició su autoanálisis, aún no descubría lo que significaba la transferencia, ni el lugar de la transferencia en el tratamiento. A la fecha, Freud, no sabemos qué es la Todavía no. transferencia. Sí, exactamente, porque podemos decir, no, sí, la transferencia, los sentimientos del Ujú. paciente. No, Ajá, vemos. ajá, entre comillas, ¿no? Y por eso él no podía percatarse de que ese autoanálisis estaba sucediendo con una transferencia con este Fliss. Ujú, O sea, él no sabía de eso, ujú, ujú, pero ujú. había una transferencia con el que se mandaba las cartas. Si el análisis de sí tuvo por condición la posibilidad de la transferencia, Freud no la resolvió con él mismo Mm, en su autoanálisis, sino lo detectó años más tarde, pero ya con la relación que tenía con Carl Gustav Jung. mm. Que podríamos hacer como un paréntesis para aclarar el tema de la transferencia y verlo como quizás un poquito burdo, porque, o sea, no es chiste de que todavía no le entendemos como muy bien. Sí, y hay libros y todo, Y que y hay chorrocientas mil cosas. Eh, una manera en la que yo lo puedo explicar es por qué eliges a una persona como tu analista. ¿Qué es lo que te lleva a que esa persona sea tu analista? La transferencia. Eh, ahorita recuerdo cuando platicamos con Carlos que él Ujú. hizo la broma de si a esa viejita le alcanza la vida, ella será mi analista. Esa Mm. frasecita que dijo Carlos que nos platicó, esa es la transferencia. Así es como se puede ver. ¿Qué cosas se juegan ahí? Bueno, ya lo vemos como diferentes y dependiendo de el contexto y bla bla bla. Que sería bueno también trabajar La la transferencia, uy, no transferencia. acabamos. Digo, quizás nada más tomando de referencia a Gloria Leff, ¿no? Cuando Ujú. articula el de juntos en la Chimenea. chimenea, ¿no? Las dos personas bajan por una chimenea, los dos van a salir sucios, los dos Ujú, van a salir tiznados, no es ujú, que uno sí y el otro no. ujú, A ujú. eso va con la transferencia, lo Sí. que se juega en la transferencia, ¿no? Eh, Hubo análisis en función de una transferencia, puesto que había alguien que ocupaba el lugar del gran otro, Ujú. este Fliss. Incluso Freud lo llegó a llamar su único otro, su único alter. Eso, Pero como alter ego. ajá, como alter ego. Ok. Y se lo escribió en una carta. Ujú. Tú eres mi único alter. Órales.
Sí, o sea, Freud se dejaba ir, que Sí. eso era lo bueno, Ujú, ujú. que con la transferencia eso se juega, Sí. que la persona pueda hablar, Ujú, ujú. bueno, en este caso escribirlo, ¿no? Vamos a hacer un brinco 2 años después, a 1912. Es por esto que se prefiere hablar de análisis de sí y no de autoanálisis, ya hablando que se jugaba la transferencia, Ujú. porque implica un descentramiento del sí mismo. Es decir, no puede haber un autoanálisis en tanto que el discurso se articula para otro, se dirige hacia ese otro. Mm. Entonces, autoanálisis, pues tú te estás hablando, ¿no? Ajá. Tú estás poniéndole palabras a tus ocurrencias. Pero ¿qué de análisis puede haber ahí? Sí, porque no están siendo dirigidas hacia ese otro. Ujú. Y ya teniendo a ese otro, entonces ya hay una posibilidad de análisis. Porque el discurso va dirigido hacia otro. Ah, ujú, ujú. Sí. De- es que vamos a caer otra vez en que Freud no tuvo análisis. Sí. O sea, sí es muy diferente el cómo te hablas tú a cómo le hablas a ese otro. Y ese otro que lo encarna el analista. Muchas veces uno se habla culero. O sea, en Ajá. muchas situaciones Sí, te hablas sí, sí, sí. culero, te castigas. Sí, claro. Y cuando le hablas pues a ese otro, encarnado en quién sabe qué y quién sabe qué sea ese otro, no vas a ocupar esos mismos adjetivos, por así Ujujú. decirlo. Porque ya llevan como una intención o algo, no sé, que va como a transmitir eso. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, el castigo que uno se puede dar en ese análisis o Ujú, en lo que se está diciendo, ujú, cuando se articula con otro, ujú. entonces igual y no llega el mensaje como castigo, sino más bien llega cuestionándose por qué se siente como un castigo, por qué lo estoy articulando como si fuera un castigo. Mm. Más o menos por ahí. Es que mm, vamos a ponerlo como en un ejemplo A cotidiano, ver. ¿no? Em, Tú tienes como mucha vergüenza de, no sé, te orinaste o te cagaste en los pantalones, algo así, ¿no? Entonces, te pasa eso porque comiste algo, porque no alcanzaste el baño, por X o Y Ujú. circunstancias, ¿no? Entonces tienes un pudor o tienes una vergüenza Sí, ante claro. ese tipo de acciones. Está bien, ¿no? Y entonces tú empiezas a hacer como toda una planeación para que no te suceda otra vez, o cómo me pudo haber pasado, estaré bien, y entonces entra una preocupación y un castigo y el taca, ta, Ujú. ta, y empiezas a ser como un monstruo tuyo contigo. Entonces supongamos que te hiciste en los pantalones lo que quieras y llegas con ese otro y te dice, ¿y luego? Y entonces ese y luego, o esa pregunta, o esa cosa, o ya una vez que lo dijiste, pues te das cuenta que no es tan grave Ajá. o tanta cosa como tú te lo estás imaginando, ¿no? Y entonces te das cuenta que, o se lo platicas ni siquiera al otro, se lo platicas a un compa. Dices, güey, no mames, es que imagina, estaba en la chamba y me pasó. Y te das cuenta que en la bolita de amigos a todos les ha pasado. Y Mm. dices, ah, chingados, es más común de De lo lo que, que, de ajá. lo que pareciera, ¿no? Y yo aquí martirizándome porque Ujú. entonces y no sé qué. Güey, o sea, pasa, o sea, pasa. Hay que checar si todo está bien. Pero esas cosas pasan, ¿no? O Ajá. sea, otra cosa sería que tuvieras como algún padecimiento, lo que sea. Bueno, ve y chécate, ¿no? Pero toda la historia que te puedes hacer por hacerte en los pantalones
por ese autocastigo, estar, no, es que entonces voy a traer un cambio de ropa en el carro y voy a hacer esto y voy a traer aquello y la chingada y no sé qué, y se lo platicas a alguien y te dice, güey, o sea, sí, Sí, a o sea, todos nos papá, pasa. a todos nos ha pasado, tranquilízate, o sea, tampoco es tan malo. O sea, creo que va un poquito más como por ahí, como esa descarga. Sí, porque uno no sabe en qué lugar se coloca Ujú. en ese tipo de situaciones, pues uno no se alcanza a ver. Ajá, Entonces necesitas otro para verte. sí. Y en este caso el analista funciona como ese otro para que te alcances a ver y digas, ajá, y luego. Ajá, Así exacto. como, Sí. bueno, sí es cierto, ¿no? Sí, 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 sí. Continúa Freud escribiendo en sus cartitas así, yo me imagino que con letra bien bonita, ¿no? Es No crucial, escribía tan ¿no? bonito, no. Bueno, acá en cursiva, ¿no? Ajá, Eso sí, eso sí. sí, 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 sí. Dice Freud, es crucial someterse a un análisis. Plantea la necesidad de someterse a un análisis con alguien más. Se trata de un auténtico sometimiento a la transferencia. Dice, no es lo mismo someterse a algo que someterse a alguien. Esto es clave, Sí. esto es clave. Freud dice someterse a algo al análisis con alguien. Es decir, los dos están sometidos a algo. Ujú. Analizante y analista están ambos sometidos al análisis, Ujú. no a alguien. Y es común que se articule el de que no necesito ir con el psicólogo porque ¿qué me va a decir? Y Ujú. si es joven, pues no tiene experiencia. Ujú. Y suena como si entonces la persona se sometiera ante el Sí. psicólogo, ante el psicoanalista, Sí, 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 sí. Concuerdo, ¿no? concuerdo. Entonces, esto es clave para Sí. todos, ¿eh? Quien sepa apreciar el elevado valor del conocimiento de sí adquirido con el análisis, así como del mayor autogobierno, proseguirá después como autoanálisis y tendrá la modestia de esperar siempre nuevos hallazgos, tanto dentro como fuera de él mismo. Aquí dice Freud que ya después de haber pasado por un recorrido de análisis, Ujú. ya después puedes pasar a un autoanálisis, Ujú. como si no hubiera fin de análisis, en Mm. cierto sentido. Pero a ver, vamos a ponerlo poniéndonos en un tipo de ejemplo. Ujú. Años de análisis. Vamos a decir 10 años de análisis, Ujú. más o menos. Ahorita estamos en un punto de un autoanálisis. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí porque, digo, eso es lo que yo estoy entendiendo con lo que estás diciendo. El autoanálisis más bien es llevar eso a la práctica. Es decir, me hice en los pantalones, voy a seguir con ese ejemplo, ¿no? Me hice en los pantalones, ya se lo platiqué a mi analista, pues no es tanto relajo. Ya se lo platiqué también a mis cuates y ya vi que pues, a 3, 4 les pasó, no pasa nada. Y entonces supongamos que entras a otra situación o tienes otra situación como de mucha vergüenza. Ujú. De cierto modo ya sabes más o menos por dónde va, ¿no? Tengo que hablar en público o tengo que entregar X trabajo o mañana voy a hablar con los jefes o no sé, algo que te ponga como muy nervioso, te puede ayudar lo que te pasó con los pantalones a poder más o menos saber por Ujú. dónde. No es exactamente lo mismo. Sí, no. No tiene nada que ver, pero ya tienes más herramientas para poder sobrellevarlo. Y entonces ya no necesitas ir con el analista a platicarle, oye, me va a pasar esto, qué hago, cómo le hago, qué, cómo, cuándo y a qué horas. Sino que, bueno, ya, bueno, puede ser esto, puede ser aquello, igual y lo practico en el espejo, se lo cuento a unos compas, o sea, ya tienes como más herramientas. Ujú. No que vayas, o sea,
Otro ejemplo que podría ser como muy sencillo es cuando interpretas tus sueños. Justamente te iba a decir algo así. O sea, cuando empezamos contábamos el sueño y era, es que yo soñé X o Y cosa y entonces si pasaba y entonces te empezaban a hacer las preguntas y decías, ah, es por acá, ah, es por acá, ah, no, pues yo recuerdo esto, no, puta, y de esas veces que hasta tú solito te paras del diván y vámonos. Ujú. Y ya cuando tienes algún otro sueño, ya sabes más o menos por dónde va. O sea, ya no te espanta. Exacto, o sea, ya no va con angustia. Exacto, o sea, ya va con cierta interrogante para ver qué, o sea, qué chingados acabo de soñar. Y no tanto como una pesadilla o algo catastrófico o algo, no sé, algo por el estilo, sino más bien qué chingados o sea, qué hizo que soñara eso. Ujú. Y entonces ya te empiezas a cuestionar de una manera diferente. Yo creo que es más o menos lo que está mencionando así. Yo también lo leí de esa forma, en el de que sí, ya no va, quizás ya no vas a análisis, Mm, pero ya hay ciertas cosas que ya de cierta forma sí es como un tipo autoanálisis. ujú, Que también ya sabes hacer como que una disociación en el de que, bueno, no tengo que sentirme todo angustiado o todo nervioso de que mi análisis, ¿no? ujú, Está bien, son cosas que suceden, ujú, no pasa nada, ya no le tienes miedo a lo inconsciente, ujú. ¿no? Sí, 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 ¿No? sí, sí. Me sucedió justamente ayer en la noche. Me sucedió, sí, estaba viendo cosas ayer de chinos y de que Lululemon, esa palabra de esa marca, Ujú. los chinos no la pueden decir, dicen Lululemon, ¿A no poco? pueden decir Lululemon, ¿no? Entonces, estaba soñando, bueno, y estaba viendo cosas de comedia, de los chinos, de comedia, y también pues acá preocupado con cosas, ¿no? Ujú, De que, bueno, cosas de la vida y esto y el otro, y soñé con la palabra, se mencionaba la palabra, ay, ¿cuál es esta palabra? De Tlatelolco. ujú, Así de Tlatelolco, entonces como que en el sueño sentía como que algo bien preocupante. Pues escuchas Tlatelolco y no es algo bonito, ¿no? Entonces, entre que estaba dormido, despierto ya, dije Tlatelol y me empiezo a cagar de risa. Ja, 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 ja. Pero ya estaba despierto, ujú, ¿no? Tlatelol, no mames. Y me quedé con ese de LOL, ujú. ¿no? Que es así como Risas muy fuertes. risas muy fuertes, ¿no? Y entonces ya empecé como a articular y estoy viendo cosas de páginas web. Entonces tlatelol.co. Entonces ya empecé, o sea, como que empecé a separar cositas y fue de, bueno, ya. Ujú, ujú. Sí, 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 Y ya sí. me quedé bien dormido, ¿no? Ujú. Pero de algo que venía con una supuesta intención preocupante o de angustia, Ajá. cuando me dije esa palabra, cambió todo. Sí, sí, Cambió sí, sí, todo sí. por completo. Entonces, pues sí, el autoanálisis Ujú. después de un análisis. Pero después de una... Pero después de un análisis. Sí, porque la bronca es quererlo hacer solito. O Ajá, sea, sí. la técnica o la forma de hacerlo va a variar dependiendo de lo que tú seas. O sea, puede ser que o sea, tú estabas viendo cosas que tenían que ver con risa. Y en el capítulo de La Bella Carnicera Mm, explicábamos que Freud dice que normalmente los sueños tienen mucho que ver con la víspera del sueño. Entonces, mm, si en una noche anterior estabas viendo ese tipo de cosas, bueno, pues puede ser que sueñes algo referente a eso o que eso le preste como el trajecito o el disfraz ándale, para poder decir algunas algo. otras cosas. Pero eso lo sabemos ya después de que vimos cómo es que se hace o cómo es que tú funcionas o tus sueños funcionan. Pero los míos pueden ser completamente diferentes. O sea, yo sueño con números. O sea, te lo he platicado. Sí. O sea, yo sueño con números, no tanto con la palabra en Ujujú. sí, porque el número tiene otro significado y entonces funciona diferente, pero para poder saber eso,
tú tienes que ir a tu análisis, no es que, todos los tlatelolcos van a ser exactamente significan eso. Exactamente. Y que el significante se juega ahí en el LOL, Ujú. ¿no? O sea, ajá, exacto, Sí, exactamente. sí. Que también esto tiene que ver con el dispositivo analítico. Porque, o sea, un dispositivo, en el podcast de Carlos, Un Divertimento Serio, habla sobre los dispositivos. Y en el dispositivo es justamente ponerte en un lugar donde no puedes pensar más allá. Ujú. Y pone Carlos un ejemplo de cuando ven las personas que viven en esta zona del continente americano de hace mucho tiempo y ven unos barcos acercándose, pero no sabían que eran unos barcos, Ujú. dicen monstruos. Ujú. No saben, desconocen. Entonces, monstruos. Ujú. Eso es un dispositivo, tiene su limitante. Ujú. Y el Ujú. dispositivo analítico, el psicoanálisis, permite ir más allá, pero no infinito. Ujú. Pero te abre el campo a ir más allá, en Ujú. el cual entonces ya puedes ejercer quizás un autoanálisis. Ujú. Ujú. Después de... Ujú. Quizás no es necesario, pero ya queda ese campo abierto. Sí. Ya termina uno haciéndolo sin Sí. querer hacerlo ya. Sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. Perfecto, pues bueno, ya ya vamos, ya el cierre. Vamos a terminar con una cita de Freud. Vamos a ver si esto nos da a abrir todavía más para platicar. Cita, Sigmund Freud. Quien como analista haya desdeñado la precaución del análisis propio, no solo se verá castigado por su incapacidad para aprender de sus enfermos más allá de cierto límite, sino que también correrá un riesgo más serio que puede llegar a convertirse en un peligro para otros. Sí. Con facilidad caerá en la tentación de proyectar sobre la ciencia como teoría de validez universal, lo que en una sorda percepción de sí mismo discierna sobre las propiedades de su persona propia. Mm. Y sí, o sea, desde 1912 ya anda regañando a la gente. A ver, pero en español. O sea, de que si no pasas por un análisis, Mm. es peligroso. Puedes ser alguien peligroso para ti mismo y para las otras personas. Entonces, querer ser psicoanalista o analizar simplemente por quererlo hacer porque leíste un poquito de teoría, Ujú. eso es peligroso. Sí. Porque no tienes un campo del psicoanálisis, sino estás tratando de ejercer con teoría. Y bueno, y para este punto todavía no existía la técnica psicoanalítica. Ujú. Ahorita medio como que entre comillas tenemos cosas. Ujú. Y aún así termina siendo un peligro hasta analizándose, porque también pues, qué tipos de análisis pueden existir Ujú. si existen psicoanalistas queriendo ser psicoanalistas Mm. y no ejercer una función de analista. Ujú. Sí. Entonces, o sea, se juega también un peligro hasta para esas personas Sí. y para otros. Sí, porque es meterte la teoría como a la fuerza o meterte o encasillarte en ese tipo En de... lo general, como lo estaba Ajá. diciendo. O sea, por eso decimos que la terapia que te guste y la que te funcione y la que veas como mejoría en ti, esa es la tuya. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces hay cosas que hasta el mismo psicoanálisis no puede. O sea, y no por la, digamos, no por la limitación, sino porque ya no le da más. Es decir, llega una persona que, no sé, tiene algún padecimiento, X enfermedad, ¿no? Creer que el psicoanalista va a poder curar esa enfermedad sería hacer eso. O sea, te puedo ayudar a sobrellevarla. O sea, el campo sería como ese y me estoy viendo como muy absurdo. Pero el tratamiento
tendría que ser con otra persona. Y el peligro es que quieras curar o quieras atender o quieras hacer algo con eso. Y ahí sí ya no va a funcionar. O sea, como metérselo a fuerzas, pues no. Y si tú Ujú. mismo no conoces esas limitantes, es peligroso. Que era lo... Pobrecito Carlos, le han de estar Sí. sonando las orejas. Saluditos, Carlos. Que decía que lo tienes que medir. O sea, en el capítulo de Carlos decía Mm. que tienes que medirlo y tienes que tener cierta como arte para hacerlo. Si le contestas de una o de otra forma a uno u otro paciente, puede ser catastrófico y se termina aventando de un Ujú. cuarto piso. Igual y a otra persona no, pero tienes que saber o tienes que medirle para poder reaccionar ante eso. O sea, imagínate que llega alguien y te dice, oye, es que tengo sospechas de que tengo cáncer. Y tú le dices, ah, bueno, a ver, ¿qué más? Y entonces, no, a ver, ¿qué hacemos aquí? Te me vas y te haces unas pruebas y Ujú. vas acá y esto y aquello. Y, o sea, ese no es el campo. A mí no me toca, tienes que verlo. Ya cuando lo Mm. descartes, oye, cuando ya tengamos el diagnóstico, entonces sí trabajamos otras cosas. Ujú. Pero mientras, o sea, no. Escucho que por allá va. Sí, porque justamente menciona la parte de generalizar, o sea, de hacer la ciencia en un campo general, a lo de Tlatelolco. Mm, O sea, cada sueño, cada persona es algo diferente, ya tomando en cuenta a Lacan con los significantes. ujú, ¿No? Entonces, no te voy a atender y te voy a hacer interpretar Tlatelolco de la misma forma como lo hice yo. ujú. ¿No? También como en varios escritos de Freud donde menciona que alguien que compra o que escribe con una pluma bien gruesa y todo eso y que es como si estuviera con la sensación de tener el falo en la Sí. mano, muy fálico. O sea, no se puede generalizar ese No. tipo de cosas y atender de esa forma como posiblemente los diagnósticos que existen que se utilizan de una forma general. Pero es También que me estoy arriesgando. Pero es que esos diagnósticos funcionan para una cosa. O sea, así como el psicoanálisis funciona para algo, Ujú. esos diagnósticos funcionan para algo. El problema es que los empezamos a prostituir. Ujú. Y entonces todos vayan a psicoanálisis. No, espérate. O sea, no. No, O no. sea, no, no todo mundo lo va a aguantar o no todo mundo le va a gustar. Y todos vamos a hacernos unas pruebas, no sé, psicométricas y la chingada para saber qué te... No, porque si yo te hago una prueba a ti, vas a salir una cosa pero horrorosa, yo Me creo. imagino. Y si hago una prueba yo, va a salir otra cosa horrorosa. O sea, ¿por qué? Porque ya sabes cuál es la intención de esa prueba. O sea, Ujú. ya vas a jugar con eso. Entonces no va a funcionar. ¿Sí me, Ujú, sí ujú. me explico? Entonces, creo que la función tanto de los diagnósticos como de los no diagnósticos es por algo. O sea, una función tienen, pero no la entendemos muy bien todavía. Sí, como que todavía no se ha logrado, ¿no? Determinar para qué funciona bien el diagnóstico. Se utiliza, y como lo estábamos mencionando en el live El del miércoles. miércoles, ¿no? O sea, encasillas a la persona en ciertas cosas y luego Sí. esa persona ya termina también colocándose en esa posición, ¿no? Ujú, Presentándose así. Pero bueno, para concluir el capítulo clase número 2, fue entonces en 1912 cuando escribe esto Freud, que menciona de lo peligroso que es si no te analizas. ujú, Es cuando ya Freud marcó definitivamente la vía para que surgiera un nuevo psicoanalista, que entonces sería acudir a análisis con un analista y no como un autoanálisis. ujú, ujú, ujú. Entonces, para 1912, para ser analista, tienes que acudir con otro analista para convertirte en analista.
Sí. Y ahí es donde empieza todo el chanchullo, que a la fecha, pues ya es un negocio. Sí. Vamos para allá en los Vamos próximos para allá. capítulos. O sea, no hay adelanto. No hay adelanto porque eso se pone bueno. Pues a ver. No. No hay falla, pues si se te ocurre algo, pues. No, es que vamos a ponerlo como en lo general o vamos a ponerlo como a estas fechas. Supongamos que yo estudio la carrera de psicología porque quiero ser psicólogo, no me voy a ir tanto al psicoanálisis. Y entonces en la carrera me dicen que tengo que pasar ciertas horas para poder concluir con el tema académico. Pero si yo no quise estudiar psicología o estudié psicología por alguna otra razón que no sea ver cómo recibir personas o lo que sea y me topo con que tengo que hacer ese trámite, pues no creo que sea muy funcional. Sin embargo, las escuelas te meten ese tipo de actividades. Que digo, está bien. O sea, sí está bien, pero tendría que ser como, no sé, quizás otros requerimientos, algo que funcione para que no sea como de a huevo o que tenga algún otro fin. Porque si se lo pones al final y la persona se da cuenta que estudió algo que no era, chales. Y si se lo pones al principio, pues no va a tener ni la más remota idea. Ajá. Y si se lo pones a la mitad, pues te van a dejar de comprar los siguientes semestres porque ya se van a descartar. Entonces es una cosa bastante rara que, como bien dices, pues al final es economía. Ponía alguna vez un ejemplo de una universidad, te dice, terminas la carrera en 3 años, ¿no? Porque el sistema es así, bla, 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 ajá. Y resulta que te ponen muchas trabas para que la termines en 3 años. Y la terminas haciendo en 4, que es lo más común. Y me preguntaban, oye, pero ¿por qué? No, es que sí se puede, no sé qué. Y yo, sí, pero velo como negocio. Exactamente. Va a ser un añito que no les vas a estar pagando. Entonces, prefiero complicártela para que me sigas pagando ese añito. Mejor 4 años en vez de 3. Exactamente, entonces ahí se juegan otras cosas que ni siquiera tienen que ver con las personas, sino más con las instituciones. Y ahí es un problema muy, muy cañón, o sea, que tengas que hacer algo para hacer algo, pues habría que ver que en el tema del psicoanálisis, si tú quieres ser analista, pues primero tendrías que ver si realmente quieres ser analista. O sea, ¿dónde se juega ese deseo del analista por ser analista? ¿Qué hay? Entonces sí creo que tengas que hacer un análisis para poder ser analista. Y que muchas personas, y lo hemos, o sea, hay muchos autores que ni siquiera estudiaron psicoanálisis o psicología o psiquiatría o algo que tenga que ver con medicina y se convierten en analistas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esa práctica se les da y les gusta y les apasiona y entonces empiezan y y los lleva. O sea, es otra cosa. Sino en el tema académico con la psicología, bueno, con el psicoanálisis no lo hay, o quizás sí hay algunas maestrías, ¿no? No sé cuáles sean los requerimientos para ya terminar la maestría si tienes que pasar por un análisis para ejercer como psicoanalista. Hasta donde sé aquí en México, creo que no, pero sí he escuchado de maestrías y doctorados de psicoanálisis en España, en Argentina, sí, esos dos países que son como más... donde ya está más normalizado, ¿no? El psicoanálisis. O sea, ya se ve como otra bandera que sí le vamos a dar y yo quiero hacer eso porque ya está como muy, muy común. Sí hay unos posgrados para poder hacer esa práctica. Pero ya estamos hablando de gente que ya lo tiene desde
o sea, Sí. chorrocientos mil años. Nosotros estamos apenas en la embarradita, en pañales. Sí, O sea, sí. todavía nos falta un montón. Bastante. Y pues todo este recorrido que vamos a dar con este libro es justamente eso, el deseo del analista, no nada más porque uno quiera ser psicoanalista y pues ya, ¿no? A empezar a cobrar y listo. Sí. De eso se trata. Nos vemos en la clase 3 y nos vemos el próximo miércoles en el live que vamos a hacer. Y Rodrigo va a empezar a trabajar, ya lo estoy comprometiendo, va a empezar a trabajar porque ya lo mencioné hace ratito. A ver, mejor menciónalo Mejor, tú. Mejor, por favor, menciónanos tú qué vas a empezar a trabajar para que ya quede aquí registrado. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Vamos a empezar a trabajar la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene como más interacciones el tema de la interpretación de los sueños y platicando con Jerry le decía es que, y lo decíamos al principio, la interpretación de los sueños no te habla de cómo hacerlo, sino más bien te platica de qué fue lo que, más bien te describe los sueños que le pasaron y cómo llega a esas conclusiones, pero así como descripción, pues no tanto. Hace investigaciones y Ajá, toma autores, ¿no? sí, pero así como que A es igual a tanto, Mm, no, o sea, así no funciona. Entonces le decía a Jerry, bueno, pues, ¿qué te parece si nos la llevamos como en orden cronológico la interpretación de los sueños? Y a Jerry le encantó y a mí también, porque nos tienen como ratoncitos de biblioteca y eso es lo que nos gusta hacer. Entonces, en el próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de la interpretación de los sueños de Freud, pero en orden como va el bendito libro. Así que lápiz y papel para la próxima semana, porque nos vamos a ir poquito a poco. Ese libro se cose a sí, fuego lento, es sí. despacito y el tiempo que nos Que dé la nos vida. tome, ¿sí? Así, así. A ver cuánto tiempo, pero pues tenemos todo el 2026 Sí. para disfrutarlo. Así que gócenla. Perfectísimo, pues nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.